Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio, Señor. Amén. Padre, le pedimos una bendición muy especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía esperando su palabra. Que su Santo Espíritu esté con nosotros, también con ellos, que sea quien dirija esta programación, Señor eterno. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos que intercede por nosotros. Amén. Amén. Nuevamente queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están sintonizando en estos momentos, bien sea en sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando, tal vez a través de la internet. En fin, donde quiera que ustedes nos estén escuchando, le damos la bienvenida y esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Queremos agradecerles por su apoyo, por su fiel sintonía cada semana a este programa. Recuerden que si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún deseo de pedir algún material, o si desea que le visitemos en su hogar, o si desea estudiar la palabra de Dios con nosotros, lo único que usted tiene que hacer es llamarnos, comunicarse con nosotros vía telefónica o a través del correo postal. Recuerden que daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa, así que estén pendientes, tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes lo puedan anotar y así ustedes se puedan comunicar con nosotros. Recuerden, si ustedes nos llaman y escuchan un mensaje de voz, lo único que ustedes tienen que hacer es dejar sus nombres y sus números de teléfono y nosotros nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible. Hermano Frank, como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta traer estas notas de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con lo que hablamos el programa pasado, que es el peligro de los cálculos renales, parte número 2. Y como de costumbre, vamos a leer la palabra de Dios, porque podemos darnos cuenta que a través de la palabra de Dios, hermano John, el Señor se preocupa por nuestra salud. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Uh-huh. Y hablando de los riñones, hermano John, donde se producen los cálculos renales, uh-huh, ¿qué hacen los riñones? Bien, los riñones sanos extraen los productos de desecho de la sangre. Estos productos de desecho son eliminados del cuerpo en la orina que producen los riñones. Los riñones están ubicados cerca de la parte media de la espalda, debajo de la caja torácica. En la década del 1970, menos del 4% de las personas en los Estados Unidos habían sufrido de cálculos renales. Estamos hablando en los años 70. Para la década del 1990, esto se había aumentado a un 5% más. En la actualidad, las tasas siguen aumentando. Los cálculos renales afectarán a 1 de cada 10 personas adultas en los Estados Unidos en algún punto de sus vidas, por lo general entre los 20 a 50 años de edad. Esto es una crisis, hermano John. Es correcto. Una vez que ya ha padecido de cálculos renales, amigo oyente, si este es el caso de usted que nos escucha en esta hora, su riesgo de recurrencia va a aumentar. Cerca del 35 al 50% de las personas que ya han tenido cálculos renales los volverán a tener en un periodo de 5 años
a menos que realicen algunos cambios, hermano Frank. ¿Qué tipo de cambios estas personas que ya han sufrido cálculos renales, si hay alguna de las personas que nos están escuchando en esta hora ya haya pasado por ese problema, qué tipo de cambios podrían ellos hacer para no volver a recurrir en ese problema de ese cálculo renal que dicho sea de paso, es muy incómodo y doloroso? Bueno, de acuerdo con las nuevas recomendaciones emitidas por la American College Physicians, ACP, una de las estrategias más simples, hermano John, créalo no, hermanos, amigos oyentes, es tomar más agua. Por ahí bueno empezar. El principal factor de riesgo para los cálculos renales es no tomar suficiente agua. O sea, si usted no toma mucha agua, amigos oyentes, tiene un riesgo de que se les repita otra vez. Pero que usted vea a las personas, hermano Frank, cuando a veces usted va por la mañana al trabajo y pasa por un restaurante o un lugar de comida rápida, la gente con su taza de café, hermano Frank. O una taza de soda o de otra cosa. La gente no le gusta beber agua. Si usted no está tomando suficiente agua, como hemos mencionado, su orina tendrá mayores concentraciones de sustancias que pueden formar cálculos renales. Específicamente, amigos oyentes, las sustancias químicas que pueden formar cálculos renales incluyen el calcio, el oxalato, el urato, cisteína y la xantina y el fosfato. Estas sustancias químicas deben eliminarse en la orina a través de su riñón, pero si hay muy poco líquido presente en el cuerpo, las personas que no les gusta tomar agua, hermano Frank, entonces pueden fusionarse para formar un cálculo, de acuerdo con la National Kidney Foundation, o sea, la Fundación Nacional del Riñón. La orina tiene varios residuos disueltos en ella. Cuando hay muchos residuos, muy poco líquido, comienza entonces a formarse cristales, hermano John. Y los cristales, amigos oyentes, atraen a otros elementos y hace que funcionen en forma más un sólido y que se irá haciendo cada vez más grande y a menos que sea eliminado del cuerpo a través de la orina. En la mayoría de las personas, tener líquido suficiente en el cuerpo ayuda a eliminarlo, o bien otra sustancia en la orina hacen que el cálculo deje de formarse. Muy importante, la National Kidney Foundation, o sea, la Fundación Nacional del Riñón, recomienda tomar más de 12 vasos de agua al día. Pero una forma simple de saber si está usted tomando lo suficiente agua es chequear el color de su orina. Su orina debe tener un color amarillo pálido muy claro. La orina más oscura es más concentrada. Los requerimientos de agua son diferentes para cada persona, dependiendo de sus requerimientos metabólicos en particular y su nivel de actividad, pero mantener un color de orina claro, amigo oyente, le ayudará a prevenir los cálculos renales. Hay muchas personas, hermano Frank, que no toman en cuenta eso cuando van a orinar. Por ejemplo, si la orina es muy turbia, muy fuerte, de color un amarillo oscuro, casi como el café prácticamente. Hay personas que orinan casi como el color del café. En ese caso tiene que ir a emergencia, hermano John. Ya. Es un problema bien grave. O sea, los riñones no tienen suficiente, el cuerpo no tiene suficiente líquido y ahí donde se pueden formar estos cálculos renales. Cuando nosotros vamos a orinar, amigos oyentes, nuestra orina tiene que ser de un color prácticamente casi del color del agua, transparente, clara. Un punto muy importante, hermano John, que mencionamos al principio y lo vamos a abarcar un poquito más, es que no cualquier líquido lo va a ayudar a aumentar su producción de orina. El tomar soda, por ejemplo, está relacionado con los cálculos renales. Posiblemente porque el ácido de fósforo que contiene acidifica la orina, lo que promueve la formación de cálculos renales. Y estuvimos hablando, hermano John, en muchos programas pasados acerca del peligro del consumo de las bebidas gaseosas, las energénicas y las sodas y demás. Así es. Además, un estudio realizado en Sudáfrica, amigos oyentes, encontró que tomar bebidas gaseosas o sodas
como se le conoce aquí en Norteamérica, empeora las condiciones en la orina que causan la formación de cálculos renales de oxalato de calcio. El azúcar que contiene estas bebidas, hermano Frank, incluyendo la fructuosa, o sea, el jarabe de maíz de alta fructosa, también es un grave problema para producir cálculos renales. Una alimentación rica en azúcar puede dar lugar a la formación de cálculos renales, dado a que el azúcar altera las relaciones minerales en el cuerpo, interfiriendo con la absorción del calcio y magnesio. El consumo de azúcar y bebidas gaseosas en los niños, por ejemplo, es un factor muy importante y es la razón por la que en la actualidad niños de hasta 5 años de edad están desarrollando cálculos renales. Imagínense. Y las madres, estamos haciendo un llamado a las madres, hermano Fran, porque cuando van al supermercado, lo primero que llenan esos carritos del supermercado, llenos de esos botellones grandes de gaseosas, hermano Fran, de sodas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up y Hawaiian Punch y todas estas bebidas que son veneno para la salud de los niños especialmente. El azúcar también aumenta el tamaño de los riñones, si ustedes no lo sabían, y produce cambios patológicos en ellos, tales como la formación de cálculos renales. De acuerdo con la National Kidney Foundation, como ya mencionamos, usted debería prestar especial atención en mantener sus niveles de fructosa bajo control, hermano Frank. Consumir mucha fructosa se correlaciona con un aumento en el riesgo de desarrollar cálculos renales. La fructosa se puede encontrar en el azúcar de mesa y en el jarabe de maíz de alta fructosa. En algunos individuos, la fructosa se puede metabolizar en oxalato. En nuestro próximo programa, amigos oyentes, con la ayuda del Señor, hermano John, estaremos abundando un poquito más acerca de los peligros de los cálculos renales y cómo prevenirlo. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar por lo que es el tema para hoy. La parte número 2 del título, La libertad religiosa, los poderes superiores. Vamos a hablar, a citar Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hermano Fran, usted recordará que en el programa de la semana pasada comenzamos una nueva serie basada en la libertad religiosa. Hoy es la segunda parte, como usted lo acaba de mencionar, y los cambios que muy pronto tomarán lugar no solo en este país de Norteamérica, sino en la mayoría de los países del mundo. Y es por eso que es tan importante esta serie, para que las personas que nos están escuchando estén pendientes. En nuestro programa de hoy, amigos oyentes, continuaremos, si así se puede decir, hablando acerca de este importante tema que tendrá una repercusión en cada individuo en torno a la adoración a Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué será puesta en tela de juicio nuestra libertad religiosa? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Quién estará detrás de eso? Dejemos que la palabra de Dios y solo su palabra conteste cada una de esas interrogantes. En el desarrollo de estos eventos futuros que usted mencionó, hermano John, afectarán a cada uno de nosotros. Seremos confrontados con la misma prueba que enfrentaron los 3 jóvenes hebreos en Babilonia en los tiempos del profeta Daniel. La Biblia enseña que debemos acatarnos a las leyes de los gobiernos civiles, pero no podemos someternos a ellas mientras estén en pugna o contradigan las leyes y los mandamientos de Dios. Vamos a hablar un poquito de este asunto, hermano John. Sí. ¿Dónde ser buen ciudadano y obedecer, y dónde aparentemente no obedecer? Hay que aclarar algo, hermano Fran, porque las personas que nos están escuchando tal vez por primera vez, vale la pena aclarar de que nosotros estamos a favor de obedecer las leyes del gobierno. E inclusive nosotros hacemos énfasis en que los ciudadanos deben acatarse
a esas leyes gubernamentales, porque todas las leyes que están aquí en esta tierra, en los diferentes gobiernos y diferentes países, básicamente están obedeciendo una ley superior, hermano Frank, que es la ley moral de Dios. Pero, amigos oyentes, cuando viene una ley que está en pugna, como usted lo mencionó, está en contra de la ley moral de Dios, nosotros no podemos estar obligados a obedecerla, porque la Biblia dice que tenemos que obedecer primeramente a Dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Empezamos con una pregunta, hermano John. ¿Quiénes deben estar sometidos al gobierno civil y por quién son ordenados los poderes terrenales? Según Romanos capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy importante, hermano Fran. O sea que la Biblia nos está diciendo que las autoridades superiores hay que respetarlas. Hay que respetarlas porque fueron establecidas ¿por quién? Por Dios. Okay. ¿A qué resiste uno que resiste a una autoridad civil? Porque hay muchas personas que no quieren obedecer las leyes civiles, hermano Frank. ¿Sí o no? Dice el libro de Romanos, el capítulo 13, allí mismo, pero el versículo 2, lo siguiente: de modo que quien se opone a la autoridad, está hablando de la autoridad civil, por supuesto, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, lo que se levanta en contra del gobierno mismo, que buscan una anarquía y confusión, que se oponen a la ejecución de las leyes y que atentan contra el libre acatamiento de ellas, se implica, sin embargo, que esas leyes deben ser tales que no violen el derecho de conciencia o que se opongan expresamente a la voluntad de Dios expresada en su palabra, hermano John. Es correcto, hermano Fran. Un ejemplo de ello lo vemos en la aprobación de una ley por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en favor de la unión de parejas homosexuales. Esta ley está desafiando o desafió abiertamente las leyes divinas, los principios bíblicos, y aquellos que son fieles a lo que enseña la palabra de Dios están en todo su derecho a no acatar tales leyes que desafían el gobierno de Dios. Eso es lo que nosotros estamos hablando en esta hora. ¿Qué principio bíblico resultará como producto de la abolición de las leyes divinas? Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es muy importante, hermano Fran, porque muchas personas hoy piensan de que la ley de Dios ya está obsoleta, o sea, fue abolida prácticamente, pero estamos haciendo una pregunta. Usted lo dijo, la hizo. ¿Qué principio bíblico resultará como producto de la abolición de la ley divina? Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios. El capítulo 14 y el versículo 34 dice: la justicia, cuando la Biblia habla de la justicia, está hablando de la obediencia a la ley moral de Dios. Amigos oyentes, nunca se nos olvide ese principio, porque el Salmo 119 y el versículo 172 dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. Dice: la justicia engrandece a la nación. Muy importante eso. Mas el pecado, ¿qué cosa, hermano Frank? El pecado. ¿Y qué es pecado, amigos oyentes? De acuerdo a 1 de Juan 3:4, es transgresión de la ley de Dios. Mas el pecado es afrenta de las naciones. O sea, la Biblia es clara. Para que una nación sea grande, tiene que seguir fielmente los principios bíblicos, hermano Fran. Por eso como decíamos en el programa anterior, por eso es que esta nación ha sido tan bendecida por Dios. ¿Por qué esta nación, amigos oyentes, ha sido tan bendecida por Dios a diferencia de las demás naciones en el mundo? Porque esta nación, cuando fue establecida en el principio, hermano Fran, fue establecida con sólidas bases bíblicas. Pero hoy por hoy esta nación se ha apartado completamente de esos principios bíblicos, y lo vimos recientemente en esa ley que se firmó a favor del matrimonio de parejas del mismo sexo, hermano Frank.
Si hoy en día no se da énfasis a los 10 mandamientos, hermano John, en el mundo cristiano aquí, y aquellos que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Así. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano John. Es correcto, los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse al transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino o tomaría la mujer de su prójimo. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, hermano Frank, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Y ya eso lo estamos viendo, hermano John. Lo estamos viendo a unos pequeños rasgos, vamos a decirlo así. Exactamente. Pero aún así, hermano Frank, hay una ley que previene que eso llegue escale a un nivel mucho más alto. Esa era la condición, hermano Frank, de los tiempos de Noé. Hasta que llegó prácticamente la maldad. El límite, colmó el límite de la paciencia de Dios. Y yo creo, hermano Frank, que el mundo en estos momentos, este país y los otros países del mundo van en esa misma dirección. Es por eso que hoy no se respeta la vida humana. Un ser humano no vale absolutamente nada, y sobre todo en estos países de Latinoamérica. Las personas, hay ciertos países de Latinoamérica que inclusive, hermano Frank, la fuerza pública, países como El Salvador, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua, la fuerza pública le dice a la persona: mate a ese individuo porque ese individuo es demasiado malo y queremos deshacernos de él, en otras palabras. O sea, la ley prácticamente ya no se está obedeciendo y siguiendo en muchos de estos países. ¿Qué será, hermano Frank? Y nos damos cuenta es eso, hermano John, es cómo el mundo se ha apartado, o el mundo cristiano se ha apartado de mantenerse bajo los mandatos del Señor. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que siempre levantar el estandarte, hermano Frank. Como pueblo de Dios en esta tierra, tenemos que levantar ese estandarte de la ley moral de Dios y la importancia que es para nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como ciudadanos de esta nación donde nosotros residimos, de seguir fielmente cada uno de esos 10 preceptos. Hermano Frank, pero muchas personas hoy están apelando para que esos preceptos no sean guardados. Esos preceptos están siendo removidos, inclusive de los lugares públicos, de lugares de gobierno, por ejemplo, de cortes de gobierno o de lugares de gubernamentales, en otras palabras. ¿Qué está sucediendo con este mundo si prácticamente la ley moral de Dios es la base de todas las reformas? Amén. ¿Cuál sería el resultado cuando la anarquía y la iniquidad controla a aquellos que gobiernan al pueblo, hermano? Dice Proverbios capítulo 28, versículo 15: león rugiente y oso hambriento es el príncipe, o sea, el gobernante impío sobre el pueblo pobre. Muy importante, hermano. Y también Isaías capítulo 59, versículos 13 y 14 nos dice: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir al corazón palabras de mentira, y el derecho de retiro, el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad
tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Así que podemos darnos cuenta que esa es prácticamente la condición cuando una sociedad, cuando un gobierno se aparta de la ley moral de Dios. Los tribunales, hermano Frank, están corrompidos y lo vimos en el caso de la ley de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obscurecido las facultades de muchos, tanto que Satanás tiene casi el control de las mentes de ellos. Los juristas son pervertidos, sobornados y engañados. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes, tristemente. No todos, pero muchos de ellos. La justicia se mantiene lejos, como dice Isaías 59:14, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Esto es lo que está sucediendo hoy, hermano Frank, con esta sociedad moderna. La justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza, como dice Isaías 59:14, y la equidad no pudo venir. La justicia, hermano Frank, la ley moral de Dios que tiene que ver con la justicia, ha desaparecido en muchos de estos gobiernos, no solamente de este país, sino en muchos gobiernos, o yo diría en la mayoría de los gobiernos del mundo. Por eso es que vemos países como Venezuela, vemos países como Centro y de Sudamérica que están en crisis, hermano Frank. Están al borde de una guerra civil. ¿Por qué? Porque precisamente se ha dejado de obedecer esas leyes divinas. ¿Cuál debe ser la propia esfera y la obra de las autoridades civiles según lo enseña las Sagradas Escrituras? Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4 nos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, la autoridad civil, hermano Frank, cuando es obedecida, no tenemos que tener temor de ella, o sea, de las leyes civiles. Pero como dice la Biblia, si nosotros hacemos lo malo, entonces sí tenemos que temer. Por eso, como dice la Sagrada Escritura, ¿cuál es la esfera y la obra de las autoridades civiles según lo enseña la Biblia? ¿Y para quién ha sido dada la ley, amigos oyentes? Bien, muy importante, porque 1 Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena, no es mala, es buena, si uno la usa legítimamente, dice el apóstol Pablo a través de Timoteo. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo en la Biblia, amigos oyentes? El que está viviendo una vida de justicia, o sea, una vida de obediencia a la ley de Dios. Sino que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, o sea, los que matan a los padres, y para los matricidas, los que matan a las madres, y también para los homicidas. Por eso, como dice el apóstol Pablo, hermano Frank, que es un texto que muchos de las personas que son cristianas tuercen o malinterpretan. Por eso Pablo dice que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Y cuando nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios, por la gracia de Cristo Jesús, no estamos bajo la ley. Y es por eso que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en Timoteo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque si nosotros estamos obedeciendo fielmente cada uno de esos principios de la ley moral de Dios, esa ley no nos condena. ¿Cómo deben respetar los cristianos la autoridad civil? Tito capítulo 3 versículo 1 nos dice: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra. Muy importante, el apóstol Pedro también habla de eso en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Nos dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, o ya sea a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, o sea, los que obedecen la ley. Porque esta es la voluntad de Dios, sigue diciendo el apóstol, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, oigan bien, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Bueno, vamos a entrar a otra esfera, hermano John, porque ¿con qué palabras revela Cristo que hay dos esferas? Esto es muy importante, de autoridad. Una que pertenece a los gobiernos terrenales, que hemos mencionado que hay que respetar, y la otra que pertenece solamente a Dios, que también hay que respetar, hermano John. Y miren lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 21. Esto dice Jesús: le dijeron, dé al César, y le dijo, da pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí este texto, Cristo mismo establece la separación de iglesia y Estado, hermano John. Pero también dice que hay que respetar las autoridades y hay que respetar a Dios. Exacto. Cristo fue ejemplo de eso cuando estuvo en esta tierra. Pero, hermano John, hay un versículo muy interesante que lo vamos a mencionar más adelante, que es Hechos capítulo 5, versículo 29, donde dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pongamos en claro, hermano John, que hay dos esferas, pero si esas dos esferas no están en armonía, entonces va a haber un conflicto. Si choca la una con la otra. Exactamente, como dijimos al principio, si una esfera no está caminando de acuerdo a un escrito está la palabra de Dios, no podemos obedecer esas leyes. Y vamos a ver el ejemplo de Daniel con Nabucodonosor para que la gente entienda, no es que estamos en contra de obedecer la ley, pero tenemos que mirar primero qué dice Dios, si está en armonía con esas leyes terrenales. Ya vimos, ya lo citamos anteriormente, hermano Fran, ustedes, las personas que nos están escuchando, sabemos que toman nota de estos textos bíblicos. Decía el apóstol Pablo que las leyes de esta tierra son puestas por Dios. Exactamente. Así que, amigos oyentes, tiene que haber una armonía, hermano. Exactamente, no puede haber un antagonismo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Jesús lo estableció, dar al César lo que es del César, que es el gobierno, el Estado. El César representaba al gobierno romano en ese entonces, claro. Y a Dios lo que es de Dios. O sea que Cristo hizo una separación entre iglesia y Estado. O sea, hermano Frank, ¿qué queremos decir con esto? Que el Estado, el gobierno, no se debe de inmiscuir en los asuntos de la iglesia o viceversa. La iglesia no se debe inmiscuir en los asuntos del Estado. Son dos entidades completamente separadas la una de la otra. Tienen que caminar en armonía la una de la otra. La iglesia, que se representa al pueblo de Dios, debe ser ejemplo en cuanto a la obediencia y en cuanto a exaltar la ley moral de Dios, ¿sí o no? Exactamente. Y si no hay armonía, nos dice Pedro en Hechos capítulo 5 que debemos obedecer a Dios antes que cualquier gobernante. Es correcto. Por ahí vamos. Bien, usted trajo un ejemplo, hermano Fran. Me gustaría que lo mencionásemos a continuación, pero es importante mencionar de que Cristo Jesús dijo unas palabras muy importantes cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Usted recordará, contenidas en Mateo capítulo 4 y el versículo 10. Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así, hermanos, que Cristo está prácticamente sentando las bases de la verdadera adoración. Ya vimos que acabamos de citar en Mateo 22, 21. Ahora estamos citando Mateo 4, 10, hermano Fran, que por encima de las leyes terrenales está el obedecer y adorar solamente ¿a quién?
Amén. a Jehová, al verdadero Dios. Hermano Frank, cuando una ley, como en el caso de Nabucodonosor, que ya usted lo va a leer a continuación, cuando una ley terrenal o cuando un edicto terrenal se firma, bien sea en este gobierno o en este país donde nosotros residimos o en cualquier país del mundo, que vaya en contra de las leyes divinas, el cristiano no está en el derecho de obedecer tal ley terrenal. Exactamente. Está en todo su derecho a protestar y a levantarse en contra de esa ley. Y ese fue el caso de los 3 jóvenes hebreos, hermano Frank, en Babilonia. ¿Qué decreto firmó el rey Nabucodonosor en cierta ocasión, desafiando así al verdadero Dios? Desafiando también a la ley de Dios. Exactamente. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6 nos dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego. Aquí vemos la pruebita, hermano John. Daniel, imagino que se dio cuenta si esa ley, ese edicto, estaba en armonía, vamos a decir, con los 10 mandamientos o con adorar a los hombres. Y él tuvo que decidir si obedecer a Dios o al hombre con el edicto. Vale la pena mencionar, hermano Frank, que ahí estaban reunidos todos los pueblos, naciones y lenguas. En la dedicación de esa imagen era como un orden mundial. Así que podemos darnos cuenta, amigos oyentes, que cuando... Un ambiente ecuménico. Exactamente, cuando llegó el momento de que todas esas personas, representando a los pueblos, naciones y lenguas en ese entonces conocidos, se postraron ante esa imagen y la adoraron, solamente 3 jóvenes hebreos, hermano Frank, permanecieron de pie. No se postraron ante esa imagen, o sea, no obedecieron el edicto o las leyes civiles. Porque no estaba en armonía con el cielo. Exactamente, porque no estaba en armonía con la ley moral de Dios. Eso es lo que nosotros estamos queriendo explicar, amigos oyentes, para que ustedes puedan entender. Estos 3 jóvenes fueron llamados ante la presencia del rey, hermano Frank. O sea, el rey Nabucodonosor, que era el gobernante más poderoso de la tierra en ese entonces conocido. En Daniel capítulo 3 y el versículo 16 hasta el 18 nos dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, cuando el rey les preguntó, los cuestionó del por qué ellos no se habían postrado ante la imagen que él había levantado y por qué no la habían adorado. Le dijeron estos 3 jóvenes valientes: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Ahí están, hermanos, poniendo en alto el verdadero Dios. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow, hermano Frank, esto es una determinación y una fe inquebrantable. ¿Qué hizo entonces el rey Nabucodonosor? La pregunta. Bueno, Daniel capítulo 3, versículo 20 nos dice: y mandó a los hombres muy vigorosos a que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. O sea, era una pena de muerte, en otras palabras. Exactamente. Amigos oyentes, importantes son las lecciones que debemos aprender de esta historia que acabamos de leer. Ustedes la han leído en sus Biblias. O sea, de lo experimentado por los jóvenes hebreos allí en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del 4º mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de la muerte.
Hermano Frank, es muy importante eso, porque eso se va a repetir en el tiempo del fin. Bueno, en el tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios, requerirá una fe inquebrantable, tal como esos 3 jóvenes, hermano John. Sus hijos deberían dejar de manifiesto que Él es el único objeto de adoración, encima de cualquier ley que pueda poner el gobierno civil, hermano John. Solamente tenemos que pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Amigos oyentes, si usted ve que no va de acuerdo con una así de Jehová, no obedezca a esa ley. No estamos obligados a obedecer esa ley, porque esa ley está en violación directa a la ley moral de Dios. Y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, puede ser inducido a hacer menos concesión a un culto falso. Hermano Frank, cuando se firmó la ley de los matrimonios homosexuales en este país, hubo una mujer, creo que fue en Colorado, si no estoy mal, cristiana, que trabajaba para la alcaldía donde se sacan las licencias para matrimonio, y se negó a dar una licencia a personas del mismo sexo. ¿Y dónde fue a parar esa mujer, hermano Frank? A la cárcel. Y lo mismo las personas un negocio que tenían de hacer cake también. Bizcochos. Sí, bizcocho. Ajá. Se negó a hacerlo y a celebrar la boda. También fue demandado. Así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que el gobierno civil prácticamente no está escatimando en echar a la cárcel, en castigar con multas y con penas a aquellos que estén desacatando las leyes civiles. Amigos oyentes, lo que sucedió en Babilonia se está cumpliendo ante nuestros ojos. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser el encarcelamiento, el destierro o la muerte. ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando en esta hora, hermano Frank, están dispuestos a permanecer de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra, verdad? Años más tarde, ¿de qué manera podían quejarse del profeta Daniel los gobernantes envidiosos de Medo-Persia? Bueno, Daniel capítulo 6, versículo 5 nos dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No pudieron señalarle nada, hermano John. Definitivamente, a diferencia del decreto del rey Nabucodonosor, este decreto del rey Darío de Persa, ya Nabucodonosor ya no existía en ese entonces, prohibía el culto al verdadero Dios y estaba en conflicto directo con el primer mandamiento del Decálogo, el que prohíbe el culto a cualquier otro Dios en lugar del Dios verdadero. Al igual que el primero, era un decreto de carácter religioso, amigos oyentes, y de carácter persecutor. O sea, el que no se acatara a ese mandamiento iba a pasar por una situación bien fuerte, y lo vamos a ver a continuación, hermano Frank. Sí, obedeció Daniel ese nuevo edicto gubernamental. Bueno, Daniel capítulo 6, versículos 7 al 10 nos dice lo siguiente: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que Daniel, hermano John, estaba deshonrando aquí las autoridades civiles. De alguna manera. Porque ese edicto estaba atentando contra un mandamiento de la ley moral de Dios, que es el mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y será, hermano John, que el mundo cristiano hoy está atento
a los movimientos que hace el gobierno hoy en día para ver si están de acuerdo con la palabra de Dios o no. Es triste, hermano Frank, hasta donde yo sepa, cuando se firmó esa ley de los matrimonios del mismo sexo, las iglesias no protestaron. Al contrario, dicen que vengan, la están aceptando porque debemos aceptar todo el mundo. Hermano Frank, solamente una iglesia, oigan bien amigos oyentes, los bautistas del sur, fueron los únicos que protestaron en contra de esa ley. Y dijeron que no se iban a acatar a dicha ley. O sea, que sus pastores o sus ministros no iban a casar a personas o parejas del mismo sexo. Porque eso está también trayendo o acarreando una multa. A esos pastores que se nieguen, hermano Frank, a casar parejas del mismo sexo, pueden ser demandados o multados por la autoridad civil. Pero solamente una iglesia, hermano Frank, levantó la bandera de protesta. ¿Dónde estaban las demás iglesias? ¿Dónde está el pueblo profeso de Dios que nos escucha en esta hora? ¿Cuántos salieron a las calles, hermano Frank? A protestar, a hacer manifestaciones. Salen a hacer manifestaciones por un montón de cosas más, porque se subió el precio de la gasolina, o porque están demasiado caros los comestibles en los supermercados, o porque el sueldo mínimo todavía está en $7 hace 15 años. Muy poco, hermano John. Nada más fueron 3 jóvenes en ese montón de personas en ese tiempo de... Pero las iglesias, ¿dónde estaban, hermano Fran? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que el pueblo de Dios... ¿Dónde están los Danieles modernos? Exactamente. ¿Será que el pueblo que dice ser el pueblo de Dios hoy se ha estado ya acostumbrando al pecado y a la iniquidad, hermano Frank? ¿Qué le hicieron a Daniel por desobedecer ese edicto? Vamos a ver qué nos dice Daniel 6:16. Entonces el rey, en este caso el representante del Estado, del Estado civil, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, hermano Frank, este hombre sabía que Daniel era un hombre fiel. ¿Qué dijo el rey Darío cuando Daniel fue sacado del foso de los leones? ¿Y qué le respondió Daniel? Si fue sacado, salió vivo, hermano John, ¿sí o no? Amén, así es. Daniel capítulo 6, versículo 20 al 22 nos dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios, del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Amén. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. O sea, Daniel respetó las leyes, hermano John, hasta que llegó en una inconformidad con la palabra de Dios. Exacto, hasta el momento en que esa ley gubernamental estaba en pugna con la palabra de Dios, con la ley moral de Dios. Exactamente. Ese es el caso que cada uno de los cristianos que nos están escuchando en esta hora deben de tomar. Esa es la posición que cada uno de nosotros debemos de tomar. Nosotros no estamos en contra de las leyes civiles, al contrario, animamos a obedecerlas. ¿Sí o no? Buen ciudadano. Exactamente, hermano. Necesitamos obedecerlas para que haya armonía, haya paz en este país o en los gobiernos, en los países donde nosotros residimos. Pero cuando esa ley, hermano Frank, se levanta en contra de la ley moral de Dios, nosotros tenemos que levantar la voz de alarma. Tenemos que protestar. Aquí otra vez se demostró que el hombre no tiene derecho a interferir con el libre ejercicio de la religión. Y que cuando las leyes de los hombres están en conflicto con la ley y con la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Eso fue exactamente lo que hizo el profeta Daniel, hermano Frank. ¿Qué mandamiento dio Cristo a sus discípulos antes de partir de esta tierra? Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice: y le dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál fue el contramandamiento que las autoridades judaicas le dieron a los discípulos de Cristo? O sea, Cristo le dice a sus discípulos, esto es una orden exclusiva de Jesús: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Pero las autoridades judaicas, oigan bien, amigos oyentes,
vinieron en cierta ocasión y llamaron a los discípulos que estaban predicando el evangelio y estaban siguiendo fielmente la orden dada por Cristo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo del 16 al 18 nos dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?, se preguntaban las autoridades judaicas, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Oh, mi hermano Frank, o sea que van a venir amenazas de parte del gobierno en el tiempo del fin para aquellos que han de predicar este último mensaje de misericordia. Dice el versículo 18 de Hechos 4, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Bueno, ¿qué respondieron entonces Pedro y Juan a estas autoridades? ¿Será que la obedecieron o pusieron el nombre de Jehová primero, hermano John? Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén, gloria a Dios. Hermano, imagínate. Por continuar predicando la palabra de Dios después de habérseles prohibido hacerlo, ¿qué hicieron las autoridades judaicas a los discípulos? Vamos a ver qué nos dice Hechos 5, 17 y 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando los discípulos de Cristo fueron llamados nuevamente a compadecer ante el concilio judaico, ¿qué pregunta les hizo el sumo sacerdote? Hechos capítulo 5, versículo 27 y 28. Cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Muy importante. ¿Qué contestaron los discípulos a las autoridades? Bueno, en el Hechos capítulo 5, en el versículo 29, dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos otra vez el mismo caso de Daniel, hermano John. Hermano Fran, y debiera ser el caso de los verdaderamente cristianos cuando enfrentemos y veamos que alguna ley civil no va de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros a través de este programa radial estamos presentando un mensaje que ha de despertar a las almas en el tiempo del fin. Es un mensaje que no es nuestro, es un mensaje que viene de la palabra de Dios. Tal vez suena fuerte para muchos oídos de algunas personas que sintonizan este programa cada semana, porque están acostumbrados a oír solamente mensajes que arrullen a sus conciencias y a sus naturalezas carnales en sus iglesias. Pero cuando escuchan este tipo de mensaje, hermano Fran, se levantan contiendas y levantan controversia en contra de nosotros. Por eso muchos de estas personas van a tratar de impedir de que estos programas o que estos mensajes, hermano Fran, continúen siéndose predicados a través de estos medios. Pero nosotros no podemos decir, como dijeron los apóstoles de Cristo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Todo ultraje, vituperio y crueldad que Satanás pudo inventar e instigar a los corazones humanos se ha dirigido contra los seguidores de Cristo. Y esto se cumplirá de nuevo de un modo muy notable, porque el corazón carnal está todavía enemistado contra la ley de Dios y no quiere sujetarse a sus mandamientos. El mundo no está más en armonía hoy con los principios de Cristo de lo que estaba en los días de los apóstoles. El mismo odio que inspiró el grito, crucifícale, crucifícale, el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, obra todavía, hermano Frank, en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a los hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte,
que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planteó y ejecutó la matanza de San Bartolomé y los autos de la fe de Smithfield, está todavía obrando con maligna energía en los corazones no generados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. ¿Cuál fue la fortaleza de los tiempos pasados o de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo, amigos oyentes? Bueno, consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados antes los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Amén. Como así estuvo Cristo al lado de los 3 jóvenes, hermano John. Cuando se ve el ridículo entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice, podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad que yo he vencido al mundo. Según Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Y quién es más alto que todos los poderes de esta tierra, hermano Frank? Eclesiastés 5:8 nos dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Bien, hermano John, ya aquí creo que vamos a resumir que no queremos presentar un mensaje de violar las leyes civiles, sino que cuando las leyes de los hombres estén en conflicto con la palabra de Dios o la ley de Dios, debemos obedecer a Dios primero, sin importar las consecuencias. Así es, y muy pronto, hermano Fran, sí, la ley moral de Dios va a ser puesta en tela de juicio. Va a ser puesta sobre el tapete y usted, amigo oyente, tendrá que tomar una decisión. Si obedecer a Dios por encima de los dictados y los edictos y las leyes humanas, o preferir perderse en el tiempo del fin. Hermano Fran, hacemos un llamado final. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea comunicarse con nosotros, escríbanos El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. Y los teléfonos para llamarnos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Estamos localizados en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614. Puede tener acceso a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, gracias por su atención. Preparémonos porque el tiempo del fin está cerca. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.